Y ahora lo que vamos a ver van a ser las medidas de dispersión. Entonces lo apunto aquí, aquí escribo medidas de dispersión, y las medidas de dispersión precisamente son aquellas que me hacen mención de qué tan dispersos están los datos. Acuérdense que pueden estar aglomerados o pueden estar dispersos. Entonces la primera medida de dispersión, que ya me la contestaron porque vienen en las copias, precisamente es la amplitud, y la amplitud es el valor mayor menos el valor menor. Acuérdense que esos valores numéricos están asociados a la cantidad que posee cada elemento. Entonces ayer cuando hicimos la contabilidad resultó que mi hija, que era el elemento de menor edad, tenía 6 años, y yo, que era el elemento de mayor edad, tenía 53 años. Por lo tanto, si yo hago el cálculo, entonces me queda que la amplitud se calcula como un 53 menos un 6, y obviamente la amplitud entonces se queda en un 47, donde esos 47 pues son los años. Luego, ya que calculé la amplitud, vuelvo a repetir, ¿qué es la amplitud? Perdón, ¿qué es las medidas de dispersión? Es ver qué tan dispersos, qué tan alejados están todos los datos. La siguiente medida de dispersión que es importante es la desviación media. Acuérdense que habíamos dicho que la desviación es una resta y media obviamente es el promedio aritmético. De ahí se van uniendo los conceptos. Por lo tanto, la desviación media, esta fórmula ya la tienen en sus hojas, en sus imágenes en Classroom, va a ser la sumatoria desde la primera fila. Recuerden que las filas van a ser todas estas. Aquí tengo una fila que es de un dato, otra fila, otra fila, otra fila, otra fila, otra fila. O sea, tengo 6 filas y voy a hacer la sumatoria desde la primera fila hasta la última fila. Aquí voy a utilizar un índice que es sí, y el último va a estar representado por el número K. Y aquí va a ser una multiplicación de la frecuencia por cada una de las desviaciones. Acuérdense que las desviaciones es una resta. Entonces la resta de cada valor numérico menos la media de toda la muestra multiplicado por el número de veces, debido a que hay un elemento, 23 elementos, 17 elementos en cada una de las filas, eso me va a dar el total de las desviaciones, y lo promedio simplemente dividiendo entre el número total de datos, que si se acuerdan ustedes, el número total de datos ayer fue 46. Entonces de ahí yo ya puedo calcular la desviación media. Si se dieron cuenta, en los ejercicios que les dejé ayer, en el Excel que les compartió su compañero, ahí ya les cambié, ya no solamente les daba la frecuencia, sino a veces les daba la frecuencia acumulada, a veces la frecuencia porcentual, a veces la frecuencia porcentual adecuada, y es lo que van a toparse a veces, ¿no? En la industria. Recuerden que esto es para control de calidad, y en la industria a veces las personas que hacen los estudios no te dan lo que tú esperas, sino te dan otras cosas, ¿no? Entonces hay que buscar cómo obtener todas las columnas para poder analizar los datos, que ese va a ser nuestra labor como supervisor, como jefe de departamento, como auditor, y que obviamente los auditores ganan bien, ¿no? Entonces estadística va hacia allá. Bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿qué es la desviación media? Es un promedio, por eso estoy dividiendo entre n, de todas las desviaciones. Dijimos que las desviaciones son restas, pero acuérdense que como pueden ser las restas negativas o positivas, lo único que me importa es el alejamiento por la respectiva frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que me va a reportar la desviación media? Se los voy a explicar aquí abajo. Fíjense cómo aquí resulta que el primer elemento tiene 6 años y el segundo elemento importante, que es el elemento mayor, tiene 53 años. Pero si yo reviso los demás elementos, está 17, 18, 19 y 20. Eso quiere decir que si esto lo hago lineal, pues a lo mejor por aquí está el 17, por aquí está el 18, por aquí está el 19 y por aquí está el 20. O sea, en una recta numérica, ahora sí guardando la escala, ahí se ve el posicionamiento de cada uno de los valores numéricos asociados al elemento. Y habíamos dicho ayer, ¿alguien me puede recordar cuánto fue la media de ayer? Creo que 18 años, por ejemplo. 18 años. No me acuerdo, pero era más 18.13. Ah, ok, Pero entonces yo te lo pagué, 18.13. Eso quiere decir que la media está más o menos por aquí. Aquí se los pongo un poquito más grande. Ahí está la media. Entonces, cada vez que yo hago esta resta, lo que estoy calculando es la desviación.
En otras palabras, lo que estoy calculando es esta longitud de 18 a 18.3, la longitud de 18 a 13 a 19, la longitud de 17 a 18.3, la longitud de 18.3 a 20. Pero si se dan cuenta, esta longitud es más grande, porque la longitud de 18.3 a 6, pues es más grande. Pero la desviación más grande, la resta más grande, es la que va a ser con mi edad. Esa desviación es súper enorme. Entonces, lo que estoy calculando con la desviación media es un promedio de alejamiento. La desviación también se puede interpretar como un alejamiento. Y ese alejamiento me permite entender que algunos datos están más cerca y otros están más lejos. Y ese alejamiento no importa que sea a la izquierda o a la derecha. Vuelvo a repetir, este alejamiento es mucho más grande que el alejamiento que tengo aquí entre 18, 13 y 18. Esos promedios de alejamiento a la izquierda y a la derecha, no importa porque estoy obteniendo el valor absoluto, eso me lleva a calcular la desviación media. Entonces, si ya más o menos están visualizando que es un alejamiento, lo que vamos a hacer va a ser el cálculo en la tabla que hicimos ayer. Voy a utilizar el mismo archivo Excel que me proporcionó, que me compartió ayer su compañero. Voy a seguir trabajando sobre él. Ahí también como ya se los compartió, entonces lo que yo hago en ese archivo lo van a ver todos. O sea, no hay necesidad de volverlo a compartir, porque como ya se los compartió, todos los cambios que yo haga en ese archivo se va reflejado en todos los archivos a quien les compartió su compañero el día de ayer. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla porque me voy a ir a mi Drive para buscar el archivo Excel. Déjenlo, busco y lo encuentro. Me voy a mi Drive y en mi Drive por aquí quedó. Aquí está. Ya se abrió. Ok, está bien. Entonces, ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. Una ventana. Recuerden que mi hija está en clase y ahorita tiene clase de danza, así que si oyen mucha música, pues es porque está en su clase de danza, ¿no? Pero pues eso va a ser durante todo el semestre. Así que disculpen, no es que no quiera, es que esto es así. Sale bien. ¿Ya están viendo todos el Excel? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, esas columnas son las que habíamos determinado ayer. Entonces vamos a agregarle una columna, que esta columna va a ser referida al cálculo de la desviación media. Por lo tanto, ahí lo que debo de escribir va a ser la frecuencia I, no lo puedo meter con fórmula, por eso no lo escribo, la frecuencia I que multiplica el valor absoluto. Acuérdense que ahí va a haber un valor absoluto, aunque creo que no lo puedo escribir, dejen ver, creo que sí, valor absoluto de cada dato menos la media. Voy a escribir tal cual la media porque no puedo ponerle el simbolito de la media. En Word sí lo puedo hacer, pero aquí no lo puedo hacer. Entonces, eso es lo que voy a ir calculando para la desviación media. Por lo tanto, en esta columna, lo primero que debo de hacer es a la frecuencia, que es 1, la multiplico. ¿Cómo se dice valor absoluto? Creo que es valor absoluto. Sí, valor absoluto, luego paréntesis de la resta de esta cantidad que es 6 menos la media que fue 18.13 y la cierro. Entonces ese resultado me debe dar positivo porque estoy calculando el valor absoluto. Vamos a ver si sí lo hace. Sí, sí lo hace, muy bien. Entonces de ahí pues hacemos lo mismo con todas. Ahí me está diciendo autocompletar. Vamos a dejarlo de autocompletar para que vayan viendo. Entonces, vuelvo a repetir, es la frecuencia que es 23, la multiplico por el valor absoluto, absoluto de la resta de el número asociado a la cantidad menos el promedio que dijimos que es 18.13, le cierro y le doy enter. Obviamente ahí me da otro valor, que pues aquí curiosamente me dio decimal, perdón, me dio entero, no me dio expresión decimal, lo cual pues está bien, simplemente así fue y ya. Y Profe. luego, dime.
¿Y por qué no se divide entre el número total? Ahorita te explico. Ahorita deja Ok. terminar y te explico. Luego me voy con la frecuencia y lo multiplico por el valor absoluto de este valor numérico restado a este promedio. Cierro el paréntesis y ya estuvo. Ahí sí me dio expresión decimal. Luego voy con el mismo. Va a ser la frecuencia, que es 2 menos el valor absoluto de este valor numérico, que es 19, menos el promedio, que es 18. Obviamente, al hacer la multiplicación me estoy colaborando con todas las desviaciones asociadas. Y luego voy a tener otro donde otra vez la frecuencia es 2 y la multiplico por el valor absoluto de la resta entre el 20 menos el 18.13. Le cierro igual y ya está. Disculpen, puse el micrófono mi hija y esto va a estar más complicado. Entonces la siguiente es la frecuencia por el valor absoluto de la resta de 53 menos este promedio y ya está. ¿Sale bien? Bueno, y ahora lo que decía su compañero, no estoy haciendo la división porque primero me falta hacer la suma. Entonces lo que voy a hacer aquí hasta acá abajo va a ser la suma de todos ellos. Sumo este que está aquí, más 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 este que está aquí, y ahora sí ya tengo la suma de las desviaciones. Y ya que tengo la suma de las desviaciones que me da ese número, ahora sí ya puedo entonces calcular la desviación media. Y por lo tanto, permítame tantito. Ven. Porque se escucha acá. Apágala, por favor. Apágala, por favor. Apágala, por favor. Entonces, la desviación media, entonces se va a calcular como esta suma entre el número total de datos que habíamos dicho que es 46, y de ahí ya tengo la desviación media, que es 1.74. ¿Sale bien? Entonces, ¿por qué no dividí entre n? Porque primero tenía que hacer la suma. Esta que está aquí, vamos a ponerle que es la suma de las desviaciones. Y una vez que ya hice la suma de las desviaciones, entonces lo que debo de hacer precisamente es el promedio, y el promedio ya es el que está abajo cuando yo divido. ¿Alguna duda al respecto, chiquillos? Ok, sale bien. Entonces, fíjense cómo la desviación media me dio 1.74. Vamos a analizar algo por ahí. Bueno, antes, de una vez voy a aprovechar y aquí abajo vamos a calcular la amplitud. Acuérdense que la amplitud habíamos dicho que era el dato mayor menos el dato menor. Eso ya se los había mencionado. Lo voy a escribir ahí. Y entonces la amplitud va a ser igual al dato mayor, donde el dato mayor es 53, y le restamos el dato menor, que es 6. Esa es la amplitud, y esa es otra medida de dispersión. Acuérdense que ya hace ratito les había mencionado, ¿no?, que había medidas de dispersión. Entonces ya tengo que la amplitud es 47, ya tengo que la desviación media es 1.74. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo se saca la amplitud? ¿Perdón? No te escuché. ¿Cómo se saca la amplitud? Perdón, es que me perdí. Es el dato mayor menos el dato menor. Acuérdate que ese dato mayor o menor viene asociado a los valores numéricos. Entonces aquí mi dato mayor es 53. Déjenme ver si lo puedo marcar de alguna manera. Y el otro es el 6. Entonces lo único que hago es la resta del 46. Déjenme ver si hay colores alternos. No, mejor no, porque voy a meter en problemas. Olvidemos esto. Bueno, así ya está más marcado. Entonces es este dato mayor, que es 53, menos este dato menor, que es... creo que aquí se hace. Sí, es así. Este dato mayor, que es 53, menos este dato menor, que es 6. Esa diferencia es lo que me va a dar la amplitud. Y la otra medida de dispersión es la desviación media,
Pero insisto, ¿no? Ese es el promedio de la suma de las desviaciones. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Bueno, ¿Entre qué se dividió la suma? se divide entre el número total de datos. Acuérdate que como estás sacando un promedio, siempre debe de ser entre el número total de elementos que forman la muestra. Entonces, si tienes 50 elementos, pues es entre 50, si tienes 100 elementos es entre 100, etcétera, ¿no? Que también te lo había puesto en la fórmula. Esa n se repite también en la media aritmética, donde sumas todos los datos, lo multiplicas por la frecuencia y lo divides entre el mismo número. Prácticamente ese número va a ser siempre el de referencia, ¿no? Porque tu número mayor es 46, que aunque pudiera ser diferente, ¿no? A lo mejor tenemos una muestra de 1300 datos. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Yo, profesor. Dime. ¿Puedes repetir cómo sacar la desviación de cada elemento? Ajá, la desviación nada más es la resta. Te voy a cambiar voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el pizarrón para que lo veas desde acá, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo, y ahorita deben estar viendo todos el pizarrón, lo que estoy haciendo es calcular la desviación. Acuérdense que la desviación es una resta. Entonces, lo que yo estoy haciendo es hacer la resta de la cantidad, que es esta la cantidad, y le estoy restando la media. Esa resta es una desviación. Eso es lo primero que tú haces, hacer la resta del valor numérico asociado a la cantidad menos la media, que esa media es un promedio aritmético de todas las cantidades analizadas. Posteriormente lo multiplicas por la frecuencia y al multiplicarlo por la frecuencia te va a estar aportando con cuánta desviación está colaborando esta línea. Recuerden que cada línea te va a colaborar con diferente desviación debido al número de elementos y debido al alejamiento. Recuerden que todo era conforme al alejamiento, ¿no? Les había dicho que conmigo, pues el alejamiento es un montón, y aunque nada más sea uno, pues el alejamiento es mucho. Pero con estos, que el alejamiento es 1.13, pues ahí sería mucho menor, aunque sean 50, ¿no? O sea, se puede comparar este alejamiento con este, debido a que el alejamiento es muy grande. Pero eso, vuelvo a repetir, ¿no? Es un estándar de calidad que lo vas a analizar tú posteriormente para tomar decisiones de con qué empresa vas a trabajar. Ahorita que se está dando tanto lo de las vacunas, de AstraZeneca y de la Sputnik y todo eso, pues hay que revisar esas desviaciones medias y esas desviaciones estándar para poder determinar cuál me conviene más, incluyendo la media y la moda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo me doy cuenta que la desviación media está bien? Una manera de darse cuenta que la desviación media está bien es dividir la amplitud entre 4. Si ustedes dividen la amplitud entre 4, acuérdense que 47 entre 4, pues me da aproximadamente como a 11. Entonces, si la desviación media está abajo de eso que hice, o está cercana, quiere decir que la desviación media está bien. Es una manera empírica de calcular si está bien la desviación media. No te va a dar el valor de la desviación media, pero sí te va a dar un valor de referencia. Entonces, si se dan cuenta el 11, pues definitivamente la desviación media que yo calculé está mucho menor que el 11, y eso es un indicio que la desviación media está bien. ¿Por qué se hace esos comparativos? Porque a veces de trabajar tantos números, ahorita estamos trabajando un Excel muy pequeño, pero en algún momento mi hermana fue la contadora general de toda Coca-Cola América Latina, y sus hojas de Excel para poder calcular el pago, ahí estaba destinada al pago de todos, pues resultaba que sus hojas eran inmensas, ¿no? Eran inmensas, eran de millones de columnas y millones de filas. Entonces, pues ahí tenía que estar guardando ciertos estándares de calidad para poder efectivamente no tener errores, ¿no? De hecho, mi hermana en su momento conoció a las personas que conocen la fórmula de la Coca-Cola. Obviamente también reciben salario y son salarios muy buenos. Y pero pues tenía que tener esa gran responsabilidad de no cometer ningún error en un estudio estadístico que para ella le servía para poder hacer la nómina de todo Coca-Cola, de toda América Latina y la República Mexicana, incluyendo Estados Unidos, porque ahí también estaban incluidos los jefes, ¿no? Así por eso es bueno saber cómo tener una guía, pues. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes?
Ok. Profe, ¿puedo repetir eso, por favor? ¿Cuál? Lo de la fórmula que acaba de poner. Ajá, la fórmula nada más es hacer una resta. Resta, siempre vas a restar el valor menos la media. En otras palabras, vas a restar este 17 menos la media, que es esta. O vas a restar el 18 menos la media, que es esta. O vas a restar el 19 menos la media, que es esta. O vas a restar el 20 menos la media, que es esta. O vas a restar el 53 menos la media. Esa resta, acuérdate que esa se llama desviación. Una desviación es que tan alejado estás. Eso en física lo vieron como error. Y también en cálculo integral vieron exactitud y vieron errores, que fue por medida de diferenciales. Entonces, esta resta es precisamente la desviación. Así se la llama. Entonces, lo primero que haces es hacer la resta de todas estas cantidades. Acuérdate que la cantidad es algo que se puede contar o medir. De todas estas cantidades las vas a restar menos la misma media. Por eso primero hay que calcular la media, que es una medida de tendencia central. Y ya que lo hayas calculado, entonces lo que debes de hacer es multiplicar por su respectiva frecuencia. Por la respectiva frecuencia, que en este caso fue 1, acá 23, acá 17, aquí 2 y aquí 1. Solamente hay que tener en cuenta que precisamente el índice, acuérdate que el índice te dice primero con la primera fila, luego vamos a la segunda fila, luego vamos a la tercera, luego vamos a la cuarta, luego vamos a la quinta. Primero con la primera fila, resta y multiplica. Ahora con la segunda fila, resta y multiplica. Ahora con la tercera fila, resta y multiplica. Con la cuarta fila lo mismo, con la quinta fila lo mismo y con la sexta fila lo mismo. Que fue lo que acabo de hacer en el Excel. Por eso ahí lo tienen y pueden revisar la fórmula, ¿no? Acuérdense que si se posicionan, pueden ver qué fue lo que se hizo en la fórmula. Entonces nada más estén viendo exactamente cómo se calcula y vuelvo a repetir, ¿no? El Excel es una herramienta tecnológica que hay que utilizarla porque en algún momento ustedes van a tener que ser supervisores, jefes de control de calidad, van a ser jefes de departamento o simplemente van a ser trabajadores que si ustedes analizan lo que está ocurriendo, pueden llegar con su jefe y decirles, oye, ¿sabes qué? Esto lo puedes mejorar así. Y hasta puedes subir de puesto, ¿no? Por eso es importante no solamente aprenderte la fórmula, sino entender que es una desviación media. Que es una desviación, es una diferencia. Y te da un promedio de alejamientos, te da un promedio de desviaciones. Desviación y alejamiento es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok, ¿de qué? Sale bien. Entonces, vamos a la siguiente medida de dispersión. La siguiente medida de dispersión recibe el nombre de desviación estándar. La desviación estándar surgió por la única y sencilla razón que aquí hay unas barras de valor absoluto. Y esas barras de valor absoluto generan conflictos. Siempre generan conflictos. Por lo tanto, lo que decidieron es crear la desviación estándar. Y la desviación estándar es otra medida de calidad estándar. Es otra medida de calidad y que lo único que va a cambiar es que yo voy a hacer otra vez la desviación, pero esta desviación para quitar las barras de valor absoluto la elevo al cuadrado. Ese es un procedimiento que se hace en álgebra, operación inversa. Para quitar el valor, las barras de valor absoluto elevas al cuadrado y allá aseguras que cualquier negativo o positivo siempre te dé positivo. Obviamente esa desviación al cuadrado la sigo multiplicando por la frecuencia y vuelvo a hacer la suma desde el primero hasta el késimo, que ya saben que ese késimo hace referencia a la késima fila y la késima fila son los valores que se están repitiendo. Y entonces, como yo agregué un cuadrado, bueno, obviamente aquí hay un promedio, hay que dividirlo entre n, como se agregó un cuadrado, decidieron agregarle una raíz. Pero si se dan cuenta, esto está aritméticamente mal, porque están elevando al cuadrado el numerador, pero jamás elevaron al cuadrado el denominador. No lo hicieron porque si no iba a quedar un valor muy feo. Por lo tanto, decidieron solamente elevar al cuadrado el numerador y obtener la raíz cuadrada de todo. Obviamente ese valor no se parece a la desviación media, pero como se estandarizó que ese es el procedimiento, entonces las desviaciones estándar son mucho más utilizadas en un ámbito laboral que la desviación media. La desviación media es para que entiendas el concepto y la desviación estándar ahora sí ya lo vas a aplicar en calidad.
cuando tú estés viendo tu producto, qué tan bueno es, cuando tú estés viendo qué tan buena es tu empresa, cuando tú estés checando qué tan bueno es un trabajador, cuando tú estés viendo qué tan buena es tu materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las familiares de la mamá de mi hija tiene una empresa que se dedica a hacer cajas de cartón y resulta que sus estándares son muy altos, pero sin embargo sus productos son muy altos. Entonces resulta que una de las cosas que hace son cajas para pizza y pues resulta que sus cajas para pizza no huelen a nada. Y sin embargo, ustedes han ido a Domino's o a diferente y cada vez que ustedes abren la caja, aparte del olor de la pizza, se percibe un olor a humedad. Ese olor a humedad es un bajo control de calidad del producto. Pero obviamente les dan producto chafa porque solamente van a tener a la pizza como en lo que llegan a su casa, perdón, del restaurante a su casa, y por eso prefieren un producto malo, aunque pues obviamente es más barato. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál era la definición de desviación estándar? La desviación estándar es un promedio de las desviaciones cuadráticas. Okay. Acuérdate que desviación es una resta. Entonces, lo único que estás haciendo es un promedio de las desviaciones cuadráticas. Y acuérdate que la desviación, al ser una resta, siempre es con respecto a alguien. Y se dice que es con respecto a la media. Por ahí también surge la desviación típica y la estándar. Eso nada más tiene que ver con el tamaño de la muestra. Y ese tamaño de la muestra, ahí hay un estudio que lo verán en la superior. Pero lo único que cambia es que aquí en lugar de decir n, aquí dicen n-1, que tiene su razón de ser. Y con eso ya se forma la desviación típica. Entonces, ahorita simplemente vamos a entender lo que es desviación estándar, vamos a entender cómo manejarlo. Y posteriormente, cuando lleguen a medicina, cuando lleguen a psicología, que utilizan mucho estadística los de psicología, o cuando lleguen a historia, porque en historia es más matemáticas que nada, tienen que analizar todas las corrientes ideológicas y las eventos a través de estadística y de cálculo integral. Y entonces, pues van a encontrar en realidad el uso que se les da ya aplicado, ¿no? Por ahí había un chico que se quería ir a filosofía y letras y cuando se dio cuenta pues también son muchas matemáticas, ¿no? Pero pues bueno, o sea, todas las materias tienen matemáticas, no es una irrealidad, ¿no? Bueno, entonces, ahora ¿cómo yo hago eso? Bueno, voy a otra vez regresarme al Excel que estaba compartiendo con ustedes para que Profe, vean ya cómo... tengo una duda. Dime. Es que en las hojas que nos envió viene diferente la fórmula. ¿Cómo viene la fórmula? Deja checarla de una vez. Ahorita la checo. A lo mejor Sí. por ahí me equivoqué en el dedo. Dejen de una vez reviso el Classroom. Y si viene diferente, pues ahorita se los hago ver, ¿no? Probabilidad, aquí abajo. Aquí es el trabajo en clase. Por aquí está datos no agrupados, los conceptos. Esto obviamente lo deben de estar viendo. Creo que es esta. No es esta, no es esta, no es esta, no es esta. Aquí está. Desviación media y desviación estándar. No, está bien. Es que acuérdate que una es sin frecuencia, la de arriba es sin frecuencia y la de abajo es con frecuencia. Por eso cambian los índices. Acá arriba el índice es N y acá abajo el índice es K. ¿Sí lo ves? Hola. Sí, pero ahí nada más la media está elevada al cuadrado. Sí, cierto, tienes razón. Sí, hay que elevar todo al cuadrado. Tienes razón, ahí me equivoqué. Entonces, esta fórmula la cambio. Tienes razón, es todo al cuadrado, toda la diferencia al cuadrado. Ahí es que agarré la base de la fórmula de abajo. Pero está bien, ahorita la cambio. La vuelvo a subir para que no haya problema. Gracias por avisarme. Dios te lo pague. ¿Cómo te Sí. pegas? Alejandra. No me digas. ¿Qué número eres? Perdón. 14. 14, discúlpame. Entonces te pongo otro, porque pues obviamente estabas checando toda la par, ¿no? Y eso es como que de recompensarse. Yo te lo pagué con... Ok, y entonces ahora sí, cambian la fórmula, gracias por avisarme. Y vamos a compartir el Excel. Entonces si yo comparto el Excel, aquí está, me voy con el Excel. Y otra vez deben de estar viendo todos el Excel.
Y entonces aquí lo que voy a hacer es precisamente lo que habíamos dicho hace rato. Entonces a la frecuencia la voy a multiplicar por la xy menos la x menos la media, y esto lo voy a elevar al cuadrado. Acuérdense que para elevar al cuadrado se utiliza el acento circunfléjico y ahí está el cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que les había dicho. ¿Qué es lo que les había dicho? Pues primero agarro la frecuencia y la multiplico por la diferencia. Entonces la diferencia es la de este valor menos la media que está aquí. Cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Y entonces ya tengo el valor. ¿Sale bien? Y vamos a hacer lo mismo con las otras. Vuelvo a repetir, no le voy a dejar autocompletar para que vayan viendo el proceso. Entonces agarro la frecuencia, lo multiplico, paréntesis, por la edad, que es 17, menos la media, y esto le doy 5 al cuadrado, y ahí está la otra. Y vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico la frecuencia, que es 17, la multiplico por la diferencia de la edad, que es 18, menos la media, esto elevado al cuadrado. Ahí tengo el otro resultado. Lo mismo hago con la otra, es la frecuencia, que es 2, multiplicado por la diferencia de la edad de 19 años, menos el promedio, que es 18,13. Lo cierro, lo elevo al cuadrado. Me voy con la otra, que también es lo mismo, es la frecuencia, que es 2, me equivoqué, por la edad, que ahora son 20, restándole la media, que son 18, ese valor lo elevamos al cuadrado, ya está. Y por último, la última, que obviamente va a ser la más grande porque hay mayor alejamiento, es una frecuencia, que es 1, multiplicado por la desviación, que es la edad de 53 menos el 18,13, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Eso implica que me va a dar un numerote, pero pues esa es parte. Fíjense cómo es 1215. Y entonces otra vez vuelvo a hacer la suma de las desviaciones. Acuérdense que se deben de sumar todas las filas. Entonces sumo esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Esa es la suma de las desviaciones. Fíjense cómo el valor es mucho más grande. Hace rato era 80 y ahora es 1401. Y entonces la desviación estándar, que ahora la voy a calcular, se va a calcular como la raíz cuadrada, que si no mal me acuerdo es SQRT, la raíz cuadrada de este valor entre la media, perdón, entre el número total de datos de elementos en la muestra, que son 46, y ya estuvo. Y es 5.15, perdón, 5.51. Entonces, fíjense cómo hay una gran diferencia entre el 1.47 y el 5.51. O sea, esa diferencia es abismal. Sin embargo, se sigue respetando que está dentro de la cuarta parte de la amplitud. Acuérdense que la amplitud entre 4 me daba como a 11 punto y cachito. Y si se dan cuenta, el 5.51 está dentro del 11. Está por abajo del 11 o cercano al 11. Por lo tanto, eso me indica que lo que hice estuvo bien y que no me equivoqué. Acuérdense que puede haber ahí algún error de dedo, de seleccionar una casilla inadecuada, o en la calculadora pues también oprimir una tecla que no debo. Entonces siempre la desviación estándar va a ser más grande que la desviación media, siempre, siempre, siempre. Y la más importante es la desviación estándar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, ahora bien, resulta que, si se dieron cuenta, me dan muchos decimales. Entonces, una de las cosas que se hizo fue hacer álgebra, hacer mucha álgebra, y con esa álgebra poder llegar a un resultado más adecuado. Entonces, toda esa álgebra, generalmente yo se la hacía a mis alumnos, pero ya luego me di cuenta que no había tanta necesidad. Y después de aplicar álgebra, solamente es binomios al cuadrado, no es la gran cosa. Es elevar el binomio al cuadrado, hacer divisiones y consideraciones. Y entonces me queda que la desviación estándar va a ser la sumatoria de la frecuencia por cada uno de los datos elevado al cuadrado entre n menos la media elevado al cuadrado. Y eso lo obtiene en raíz cuadrada. Entonces, las dos fórmulas se utilizan para la desviación estándar. Acuérdense que me acaba de decir su compañero que esta fórmula está mal en
En las copias, disculpen, ahorita las cambio, pero esta fórmula está bien. Esta fórmula está bien. Entonces, para hacer el cálculo de la desviación estándar, vamos a utilizar mejor la fórmula de abajo, porque la fórmula de abajo me genera puros enteros. Y al ser puros enteros, es un poquito más exacta la desviación estándar y conlleva menos recursos. Recuerden que la desviación estándar se utiliza en la televisión. Entonces, en el momento que la señal cambia, lo que hace la televisión es hacer un ajuste de desviaciones estándar y repite la imagen más cercana a la aparecida. Por eso a veces se ve pixeleada la pantalla. Pero un televisor, un teléfono celular, todos los dispositivos electrónicos hacen ajustes de desviaciones estándar de manera automática. Por eso es mucho más rápido elevar al cuadrado que estar calculando valores absolutos o que estar haciendo restas. Por eso el proceso, la implementación tecnológica, la mejor implementación tecnológica es con esta fórmula. Esa es la que han visto que es la más importante y esta es la que van a estar viendo por todos lados, esta fórmula. Por eso es importante que supieran de dónde salió esta, que salió de esta, pero a final de cuentas la mera es esta fórmula de aquí abajo, donde esa fórmula simplemente es hacer un elevar al cuadrado. Les voy a explicar, elevan al cuadrado, ya que elevaron al cuadrado, multiplican, ya que multiplican, esta sumatoria la trabajan como integrales, les van a quedar 3 integrales, de esas integrales son 3 divisiones, cada división es esta fracción y las otras dos son medias y ya se obtiene, ¿no? No es como que la gran cosa, solamente es álgebra. Insisto, antes se las hacía y se las preguntaba a mis alumnos, ahorita ya entendí que es mejor la aplicación, por eso ya no me quedo en cuestiones algebraicas que pues pertenecen a otros semestres, ¿no? Es bueno saberla, pero pues no es importante. Eso quiere decir que esa fórmula la voy a aplicar. Fíjense cómo ahora la diferencia es que voy a multiplicar la frecuencia por el dato al cuadrado. No voy a hacer la resta. Entonces, vámonos al Excel para que vayan viendo cómo se va a calcular ahora la desviación estándar. Que vuelvo a repetir, eso solamente obedece a que es mucho más rápido, a que es más eficiente y que se puede implementar en un circuito electrónico. Ya me equivoqué, no era esto. Se puede implementar en un circuito electrónico o más aún en un circuito neuronal. Recuerden que una de las compañías que se aventó a redes neuronales es Huawei, y Huawei ha estado implementando redes neuronales y a través de redes neuronales ahorita está teniendo una telefonía celular bastante importante debido a que no utiliza la tecnología normal, sino utiliza redes neuronales, que es otra tecnología, y que esa tecnología surgió en el 94, las redes neuronales surgieron en el 94 y obedece a una integral de una célula con un imán y con un movimiento mecánico. Entonces la integral de la célula con el magnetismo y con lo mecánico llevó a las redes neuronales, que ahorita es el boom. Y que les digo, ¿no? Prácticamente ya todos los coches tienen full injection, que es la primera aplicación de las redes neuronales. También los teléfonos inteligentes van mejorando la calidad de las fotos y otras cosas, ¿no? De ahí viene la importancia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a multiplicar ahora? Pues va a ser la frecuencia por el dato elevado al cuadrado. Ya no voy a hacer la resta, solamente voy a hacer la frecuencia por el dato al cuadrado. Entonces vamos haciendo las fórmulas. Eso es decir que es la frecuencia multiplicada por el dato elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, ya no hay restas y por tanto en el resultado ya no hay expresiones decimales. Eso me lleva a que sea más eficiente el proceso. Ya no pierde exactitud, es mucho mejor el proceso. Esa es la razón por la cual se prefiere este método. Entonces otra vez, multiplico la frecuencia por el dato, que es 17 elevado al cuadrado. Otra vez me da un valor entero. Luego otra vez multiplico la frecuencia, que es 17, por la edad elevada al cuadrado. Luego otra vez voy a multiplicar la frecuencia, que es 2, multiplicada por el dato, que es 19 elevado al cuadrado. Otra vez me vuelve a dar un valor entero. Nuevamente la frecuencia, que es 2, multiplicada por el 20, que voy a elevar al cuadrado. Y por último la frecuencia, que es 1, multiplicado por el dato, que es 53,
que va a estar elevado al cuadrado y que obviamente me va a dar un número muy grande. Entonces de ahí hacemos lo mismo. Tenemos que hacer la suma. Y la suma, acuérdense que es la suma de... A ver, espérenme tantito, va a ser la suma de este. Ya lo borro. La suma de... espérenme, ¿cómo la hago? Me está estorbando eso, es la casilla. Pues ya están ahí. La casilla H1. Entonces va a ser H1 más H2 más H2 más H3 más H4 más H5. Sería H1, ¿no? ¿Perdón? Se equivocó en H1, era H2. Sí, cierto, es H2, tienes razón. Es H2 más H3 más H4 más H5 más H6 más H7. Listo. Ok, y ahí está toda la suma de los valores anteriores. Acuérdense que ahí pueden verificar que esté bien tomada y ya está, ¿no? ¿Quién me dijo que me había equivocado? ¿Qué número? 16, sale bien, gracias. Ya tienes 2, la de la semana 2. Dios te lo pague. Entonces, la gran diferencia entre calcular la desviación estándar con esa fórmula es que voy a tener números enteros y vuelvo a repetir, eso es más eficiente. Entonces, ahora para calcular la desviación estándar hay que aplicar la fórmula. Acuérdense que la fórmula es la raíz cuadrada de la sumatoria que está aquí arriba, que es 16. Lo van a dividir entre el número total de datos. Ese es el promedio de los cuadrados. Y le van a restar la media al cuadrado. Cierran el otro paréntesis y ya está. Y esa es la desviación estándar. Y si se dan cuenta, el resultado les da el mismo. La única diferencia es que es más exacto, el proceso es más exacto y obviamente es mucho más rápido, ¿no? En un proceso tecnológico es mucho más rápido hacerlo así que hacer las restas. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Es la amplitud, que me dio 47, la desviación media, que me dio unos 74, es la desviación estándar, que ahí ya no le puse nombre, déjense lo pongo por acá, desviación estándar, la puse con mayúsculas, desviación estándar, y formato alineado a la izquierda, desviación estándar, y habíamos dicho que hay dos maneras de hacerlo. ¿Cuál es la manera en que lo vamos a hacer siempre? Pues va a ser de esta manera. No lo hagan de la otra manera, porque de la otra manera me lleva más tiempo. Entonces siempre lo voy a hacer de la manera con los elevando al cuadrado para que sea más rápido, ¿no? Obviamente hay que aprenderse las fórmulas. Ustedes van a tener la oportunidad de poder ver su formulario cuando estén haciendo las evaluaciones. Esa es una gran ventaja, pero obviamente hay que agarrar habilidad y práctica, ¿no? Ya sea que lo quieran hacer a mano o que lo quieran hacer en Excel, ya sea en el Excel normal que tienen ustedes, en el de su teléfono celular o en el de Drive, ¿no? Allá depende de ustedes. Y tengan en cuenta que así como ayer les puse diferentes ejercicios, diferente manera de hacer los cálculos, pues eso también deben de tener esa habilidad para determinar cómo llegar a los datos importantes, que a final de cuentas es la XY y la frecuencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces vamos a quitar esto, 551, vamos a dejar de compartir, vamos a irnos a compartir el pizarrón que estamos utilizando y aquí lo escribimos, ¿no? La desviación estándar, la desviación media, la desviación media me dio de 1.74 y la desviación estándar me dio de 5.51. 5.50. Y obviamente la desviación estándar, estamos hablando de años, y también la desviación estándar, estamos hablando de años.
porque todo es referido a cantidad de años, ¿no? Solamente acuérdense que pues ahí ustedes pueden convertir los años en meses y en días. Entonces, por ejemplo, el 1.74, ¿no? Si tienen el 1.74, pues solamente agarren el 1 año, luego el 0.74 lo multiplican por 365, que son las partes de los días. Lo voy a hacer con calculadora. 0.74 por 365, estaríamos hablando de 270 días. Luego me sobra una expresión decimal que es 1, eso lo multiplicaría por 24, que serían las horas. Entonces 24 por 0.1, eso me queda que son 2 horas. Días, me queda que son 2 horas. Me sobra 0.4, acuérdense que ese 0.4 es de minutos, por eso lo multiplico por 60. 0.4 por 60 me da 24, y entonces ya estaría diciendo que la desviación media es de 1 año, 270 días, 2 horas con 24 minutos. Y que obviamente esa sería la forma adecuada de dar nuestra respuesta, ¿no? No podemos dejar nuestra respuesta solamente en 1.74 porque obedece a algo que no es tangible para mi jefe, ¿no? A mi jefe le tengo que explicar cuántos días son, cuántas horas son, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que vean que les hago preguntas de estudios estadísticos referidos a tiempo, pues obviamente hay que hacer la conversión, ¿no? Si estamos hablando de litros y ven que los litros les dan 0.000.08, pues cambio a mililitros, ¿no? También esas conversiones ya las pueden hacer ustedes. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? ¿Puedo repetir cómo hice eso? ¿Perdón? Es que me perdí porque puso 0.74, 0.1 y 0.4. Ah, es lo que sobró de multiplicar. Si tú agarras tu calculadora, ya ves que el 1.74 tiene 0.74. Entonces, este 0.74 lo escribí aquí porque cada año tiene 365 días. Ya después, cuando hice esa multiplicación, aquí salió una parte decimal. Esta parte decimal fue la de 0.1, que la multipliqué por 24 porque son las horas que tiene un día. Y por último, bueno, en este caso, por último lo que hice fue la parte decimal que salió después del entero, que fue 0.4, la multipliqué por 60 porque eso me da minutos. Obviamente me faltan hacer los segundos, ¿no? Pero como dio una parte entera a los minutos, pues hasta ahí lo dejé. ¿Está bien? Eso Sí, es como que de aritmética, ¿no? Nada más, si tienen dudas, pues practiquen. Ok, entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver el día de hoy? Ya pueden hacer un análisis de todo lo que es una muestra. Entonces, en la muestra pueden analizar edades, pueden analizar niveles de azúcar, pueden analizar muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces lo único que me hace falta es el último cálculo, donde ese último cálculo obedece al coeficiente de variación y al coeficiente de asimetría. ¿Alguien me puede pasar por ahí la fórmula del coeficiente de asimetría? Viene en las imágenes que les pasé en Classroom. Sí, profe. Se lo... ¿El de asimetría cómo es? Es la media, es la diferencia de la media, Ajá. la moda, Ajá. entre ese. Entre la desviación estándar. Ajá. ¿Y el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es ay, se me fue el nombre, de la desviación estándar sobre la media. Sobre la media. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista tienes, chiquilla? 18. Ok, muchas gracias. 18. Ya tienes tu segunda pregunta. Y efectivamente, ¿no? Lo único que me hace falta es hacer esas operaciones. Que esas operaciones fueron como que ya más simples y más básicas. No hay tanto que buscarle o que hacerle. De todas maneras, voy a agregar el cálculo ahí en el archivo. Y vámonos entonces al archivo. Y me voy al archivo. Al archivo de Excel que anda por acá. Entonces, lo único que me faltaría hacer es calcular el coeficiente. Vamos a escribir
escribirlo acá. El coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. Entonces, el coeficiente de variación, como ya me dijo su compañera, ya se me borró. El coeficiente de variación es la desviación estándar. Entonces, agarro la desviación estándar, que es 5.51. Agarro la desviación estándar y la divido entre la media que está por acá, y ya está el coeficiente de variación. Y el coeficiente de asimetría es la media que estaba aquí menos la mediana. Acuérdense que la mediana la habíamos calculado ayer. Perdónenme, es la media menos la mediana. La mediana habíamos dicho que era el que estaba en el 50%. Y si no mal recuerdo, era 18, ¿no? Era 18 la media. Y eso lo dividimos entre la desviación estándar, que creo que era así la fórmula. Entre la desviación estándar, la divido entre la desviación estándar, que es 5.51. Y ahí está el coeficiente de asimetría. Entonces, Profesor, dime. La mediana. la media me parece que era 17. ¿Era 17? Ok, sale Sí. bien. La mediana era 17. Ok, yo les pagué. Entonces, punto veintitantos. ¿Quiénes me dijeron que la mediana era 17? Díganme sus números de lista. 40. 32. Voy, primero 40 y luego 32. Ok, sale bien, Dios se los pague. Entonces, de ahí yo ya veo pues todo completo. Y lo importante es obtener todo eso. Entonces, ¿qué es lo que van a obtener en clase, en los ejercicios? En todos los ejercicios de datos no agrupados, hay que calcular toda esa tabla. Obviamente ahorita la tabla fue muy bonita. Me decía ayer su compañera, ¿ya puedo empezar a hacer los ejercicios de práctica? Pues sí, ya con esto ya tienes todos los ejercicios de práctica. Y si acaso, lo único que me hace falta es la varianza que se me andaba pasando. La varianza. Y la varianza es otra medida de dispersión, pero lo único que hay que hacer es a la desviación estándar, la elevas al cuadrado y esa es la varianza. No quiso. Entonces lo único que hay que hacer es la desviación estándar, que es 5.51, la elevamos al cuadrado y ya. Y esa es la varianza, que es la última medida de dispersión que hacía falta. Y ya con eso pues está todo, ¿no? La única gráfica que voy a hacer es la gráfica de frecuencia. No voy a meter con la frecuencia acumulada. Esas se las explico para la siguiente semana, que vamos a ver datos agrupados y que tiene mayor importancia ya. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces ya quedó ahí el archivo en Excel. Ya lo deben de poder compartir todos y ver todos. Pero ahora necesito que entiendan algo importante. Y lo importante es lo siguiente. Ay, ya perdí mi lapicito. A ver, fíjense bien, hagan de cuenta que tienen un producto que tiene un promedio de 90 y la desviación estándar es de 3. Y tienen otro producto donde el promedio es de 89, pero la desviación estándar es de 0.5. ¿Cuál producto es mejor? ¿El de arriba o el de abajo? Ok, el de abajo. ¿Por qué es el de abajo? Porque los datos del producto están menos dispersos. Eso quiere decir que van a encontrar productos solamente alrededor de 89.5, 88.5, lo que no ocurriría aquí. ¿Sale bien? Eso me da la desviación estándar.